Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista, Pedro Miguel González Urbaneja. Vamos a ver, nos quedamos en el capítulo 3. Vamos a ver, capítulo 3. Son como 14 hojas, más o menos son 28 páginas. Vamos a ver. Bueno, capítulo 3. Las proporciones inconmensurables, la divina proporción y el pentagrama pitagórico. La geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro es la sección áurea. Si el primero es una joya de oro, el segundo viene a ser una piedra preciosa. Esto lo dijo Johannes Kepler en Mysterium Cosmographicum. La sección áurea o divina proporción es uno de los capítulos más curiosos y fascinantes de la geometría pitagórica, donde se entremezclan los aspectos propiamente matemáticos con otros de naturaleza mística y esotérica. Como tópico pitagórico aparece a lo largo de los elementos de Euclides, en los libros 2, 4, 6 y 13. En los libros 2 y 6 aparece la cuestión en relación con la propia construcción geométrica de la división de un segmento en media y extrema razón, que así llamaban los griegos a la subdivisión de un segmento en forma áurea, en el ámbito de la resolución geométrica de ecuaciones. En el 4, la sección áurea se aplica a la construcción del triángulo áureo vinculado a la inscripción del pentágono regular en un círculo. En el 13, tras el estudio del pentagrama místico pitagórico, resultado del trazado de las diagonales del citado pentágono, se demuestran bellísimas propiedades que vinculan de forma áurea los lados de polígonos inscritos en un mismo círculo. La razón áurea posee hermosas propiedades geométricas y su aplicación es omnipresente en la creación artística, ahí donde haya una especial intensificación de la belleza y la armonía de las formas, se encontrará la divina proporción y de forma singular en naturaleza donde muchos artistas han encontrado su inspiración. La divina proporción ha fascinado cultura tras cultura y ha propiciado importantes especulaciones filosóficas, teológicas, científicas, estéticas e incluso mágicas, desde que la humanidad empieza a reflexionar sobre las formas geométricas que conforman el universo, y es el pitagorismo el sistema de pensamiento que empieza a dar consistencia racional a toda esta doctrina, hasta llegar a Gaudí y Dalí en nuestro tiempo. Aunque Euclides realiza una construcción equivalente a la sección áurea en la proporción 2.11 de los elementos, introduce la noción en la definición 6.3. Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor
como la parte mayor es a la menor. O sea, un segmento AB y C. AB entre AC es igual a AC entre CB. Esta subdivisión de un segmento era tan familiar y habitual para los antiguos griegos que no sintieron la necesidad de darle un nombre concreto para asignarla, sino que la conocían como división de un segmento en media y extrema razón, o de forma sucinta y lacónica, la sección. Desde los tiempos de Luca Pacioli se la denominó divina proporción, y Leonardo da Vinci y Kepler, para quien era una piedra preciosa de la geometría, la llamaron sección áurea. Tomando AB igual a 1 y BC igual a X, la razón áurea se escribirá X más 1 entre X es igual a X sobre 1. Al número X se le llama el número de oro y tradicionalmente se representa con la letra griega Phi, la inicial del nombre del artista griego Fidias, escultor del Partenón. Así pues, Phi es la solución de la ecuación Phi cuadrada menos Phi y menos Phi menos 1 igual a 0, cuya raíz positiva es Phi es igual a 1 más raíz de 5, todo dividido entre 2, lo que es igual a 1.61803399, etc. La otra razón es Phi', que es igual a 1 menos raíz de 5 entre 2, que es igual a menos 0.61803399, etc. Al ser soluciones de una ecuación cuadrática, ambas verifican que Phi más Phi' es igual a 1 y Phi' por Phi' es igual a menos 1. El rectángulo áureo y las espirales áureas. El rectángulo AFGD se llama áureo cuando las dimensiones guardan las proporciones áureas. La proposición 2.11 de Euclides nos permite realizar la construcción de un rectángulo áureo a partir de un cuadrado ABCD. En la construcción AE es igual a EB y EF igual a EC, observamos que si AE igual a EB igual a 1, al ser BC igual a 2, por el teorema de Pitágoras, SE es igual a raíz de 5. Por tanto, AF es igual a 1 más raíz de 5. Luego, efectivamente, los lados del rectángulo AFGD están en proporción áurea. O sea que AF entre AD es igual a 1 más raíz de 5 entre 2, lo que es igual a Phi. Aquí ven lo que es la figura. La constatación del carácter áureo del rectángulo AFGD, AF entre FG igual a FG entre BF,
determina que los rectángulos AFGD y BFGC son semejantes y por tanto este último también es áureo, lo que demuestra el carácter autorreproductivo del rectángulo áureo. En efecto, si partimos de un rectángulo áureo y le sustraemos el cuadrado del lado, la dimensión menor del rectángulo, resulta que el rectángulo es áureo. Si ahora de este sustraemos el cuadrado, el rectángulo resultante es áureo. Este proceso se puede reproducir indefinidamente, con lo que se obtendría una sucesión de rectángulos áureos encajados que convergen hacia el polo de una espiral logarítmica. La espiral logarítmica ha cautivado por su belleza y propiedades la atención de matemáticos, artistas y naturalistas. Recibe el nombre de espiral equiangular. El ángulo de corte del radio vector con la curva es constante, según Descartes. O espiral geométrico. El radio vector crece en progresión geométrica mientras el ángulo polar decrece en progresión aritmética, según Halley. Jacobo Bernoulli, 1655-1705, fascinado por sus encantos, la bautizó como Spira Mirabilis y rogó que fuera grabada en su tumba. La divina proporción de Luca Pacioli. La divina proporción de Luca Pacioli fue una de las obras más significativas en el campo científico y artístico de la Italia de finales del siglo XV y se convirtió en uno de los puntos de partida de los numerosos estudios dedicados a las proporciones en el cuerpo humano y en el arte que se escribieron a lo largo del Renacimiento. La obra responde a la visión filosófica, teológica y estética del neopitagorismo y el neoplatonismo coetáneos que interpretaban la imagen del universo como un macrocosmos concebido armónicamente, en el que el hombre y su visión a través del arte sería un microcosmos, reflejo del supremo orden cósmico universal. En este tratado, la razón áurea se concibe como principio universal de la belleza y modelo de evolución de las formas que conservan la imagen de perfección de la unidad divina, original, manifestación de la afinidad del mundo creado con la perfección de su fuente divina y de su potencial evolución futura. La obra abunda en referencias esotéricas y místicas y es fruto de los encuentros científicos y artísticos de Pacioli y en particular de las ricas conversaciones mantenidas con Leonardo da Vinci, y pretende ser una gran enciclopedia del saber matemático y sobre todo geométrico de su época, única en su especie, como recopilación y divulgación de la cultura científica del momento. La obra no está destinada al gran público, ya que se trata de la secretísima ciencia necesaria para artistas, dirigida a los ingenios perspicaces y curiosos que mostraban interés por la filosofía, las diversas artes y las matemáticas.
Las fuentes fundamentales de la divina proporción de Luca Pacioli son el Timeo de Platón, los elementos de Euclides, la arquitectura de Vitruvio, la filosofía escolástica y las especulaciones del neoplatonismo florentino. En los primeros capítulos de la obra, Pacioli se refiere a las propiedades y singulares efectos de la sección áurea, para pasar después a estudiar de forma muy profunda, con argumentos teológicos y filosóficos, las propiedades geométricas y místicas de los poliedros regulares, llamados sólidos platónicos, bajo una orientación totalmente inspirada en la cosmogonía platónica del Timeo de Platón. Previamente, Pacioli asume la primacía de las matemáticas por encima de cualquier otra materia y escribe un auténtico panegírico sobre la concepción y el supremo grado de certeza de las diversas ciencias matemáticas. Alude a los beneficios que producen en el estudio de todo tipo de disciplinas, desde la filosofía y la teología a las leyes y la ciencia militar, al contener sus propios fundamentos, y pone como hitos históricos fundacionales de las matemáticas los trabajos de Pitágoras, Platón, Euclides y Arquímedes. En el capítulo 2, Pacioli escribe: las matemáticas son el fundamento y la escala para llegar al conocimiento de cada una de las demás ciencias, por encontrarse en el primer grado de certeza, como afirma el filósofo cuando dice: Mathematica enim scientia sum in primo grado certiuni et naturales sequenter es. Como se ha dicho, las ciencias y disciplinas matemáticas se encuentran en el primer grado de certeza y las siguen todas las ciencias naturales, y sin el conocimiento de aquellas se hace imposible. Igualmente está escrito en la sabiduría que omnia consistunt in numero pondere e mensura, es decir, que todo aquello que se encuentra distribuido por el universo inferior y superior se reduce necesariamente a número, peso y medida. En el capítulo 3 encontramos lo que debe entenderse por los vocablos matemáticos y disciplinas matemáticas. El vocablo matemática es griego, derivado de la palabra que en nuestra lengua equivale a decir disciplinable, y para nuestro propósito, por ciencias y disciplinas matemáticas se entienden la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, la perspectiva, la arquitectura y la cosmografía, así como cualquier otra dependiente de estas. Sin embargo, comúnmente los sabios consideran como tales a las cuatro primeras, es decir, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, llamando a las demás subalternas. Así lo quiere Platón y Aristóteles, Isidoro en sus etimologías y Boecio en su aritmética. Así pues, Pacioli incluye como disciplinas matemáticas, además de las tres habituales, aritmética, geometría y astronomía, la música, la perspectiva, la arquitectura y la cosmografía, pero además se permite disertar sobre las cualidades y prerrogativas de la música, la perspectiva y la pintura,
de acuerdo con el espíritu del momento que introdujo la perspectiva y aplicó su maestría en infinidad de pinturas inmortales, y al plantear la preeminiscencia del sentido de la vista sobre cualquiera de los otros, establece un parangón entre la pintura y la música, en el que, al decantarse a favor de la excelencia de la pintura, reivindica su carácter musical y por extensión de todo el arte. Es a partir del capítulo 5 cuando se afronta la cuestión cardinal a la que se refiere el título de la obra, es decir, la divina proporción que Pacioli ya había esbozado en su Suma. El autor va a desarrollar aquí, con base en el libro sexto de los elementos de Euclides, la división de un segmento en media y extrema razón, que Pacioli con toda conciencia llamará divina, por las numerosas correspondencias que va a encontrar con las propiedades de la divinidad, y que le permitirá consagrar para él con toda razón el título de divina proporción, a los que los antiguos llamaban simplemente la división. De hecho, el nombre habitual en la actualidad de razón áurea o sección dorada es relativamente reciente, de poco más de un siglo, según parece. Los diferentes efectos y propiedades de la divina proporción son descritos por Pacioli de forma detallada y muy argumentada entre los capítulos 8 y 23, donde llega a decir que son infinitos e inabarcables. Cada uno de los efectos se menciona con un laudatorio epíteto singular, inefable, admirable, supremo, inestimable, dignísimo, excelentísimo. No obstante, Pacioli se limita a señalar las primeras proporciones del libro 13 de los elementos a base de sustituir las complejas demostraciones geométricas del sabio alejandrino por sencillos argumentos aritméticos. Veamos varios de ellos. Capítulo 16. De su séptimo inestimable efecto, si el lado del hexágono equilátero se añade al lado del decágono equilátero, extendiéndose ambos como inscritos en un círculo, su suma será siempre una cantidad dividida según muestra mencionada proporción, y la parte mayor de esta será el lado del hexágono. Capítulo 18. De su noveno efecto, el más excelso de todos, si en el círculo se forma el pentágono equilátero y en sus dos ángulos más próximos se trazan dos líneas rectas desde los extremos de sus lados, estas necesariamente se dividirán entre sí según nuestra proporción, y cada una de sus partes mayores será siempre el lado de dicho pentágono. Si en un pentágono equilátero y equiángulo unas rectas opuestas subtienen dos ángulos consecutivos, se cortan entre sí en media y extrema razón, y sus segmentos mayores son iguales al lado del pentágono. Las diagonales de un pentágono regular se cortan en media y extrema razón, siendo el segmento mayor igual al lado del pentágono. La parte más conocida de la obra de Luca Pacioli son los capítulos del 24 al 44, dedicados al estudio, análisis y construcción de los 5 poliedros regulares
el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, que Platón, con base en doctrina pitagórica, había tratado en el Timeo 53b y 58c, y vinculado respectivamente con el fuego, la tierra, el aire, el agua y el todo, ya que según Platón, el gran demiurgo crea el mejor de los mundos posibles por acción de las ideas y los números. Pacioli construye uno por uno cada uno de estos poliedros, llamados platónicos, para cuya fabricación se necesitan triángulos rectos, y señala que sin la divina proporción no sería posible la formación de dichos cuerpos. Así muestra en el capítulo 25, mediante una larga argumentación de tipo matemático y filosófico, la razón por la que solo puede haber 5 poliedros regulares, es decir, la última proposición de los elementos de Euclides. A partir de los poliedros platónicos, sólidos o vacíos, y mediante la divina proporción, se construyen otros cuerpos dependientes de ellos. Por una parte, los abscisos, por extracción de ciertos cuerpos geométricos, y por otra, los elevados por adición, los bellísimos dibujos de las láminas que ilustran el texto de la divina proporción, fueron realizados por Leonardo da Vinci y forman parte de la antología de la más admirable historia del arte. La divina proporción en la belleza y en el arte. Importantes especulaciones filosóficas, teológicas, científicas y sobre todo estéticas han surgido en torno a la divina proporción desde que la humanidad comenzara a reflexionar sobre las formas geométricas que conforman el mundo, y es el pitagorismo el que da consistencia racional a toda esta doctrina. La sección áurea está presente en el arte sacro de Egipto, la India, China y la región islámica. Domina el arte griego, persiste, aunque oculta, en la arquitectura gótica de la Edad Media y resurge para su consagración en el Renacimiento. Puede decirse que donde haya una intensa acentuación de la belleza y la armonía de las formas, se hallará la divina proporción. Por ejemplo, en multitud de ámbitos de la naturaleza, de donde muchos artistas extraen su inspiración. La divina proporción, sobre todo en forma de rectángulo áureo, es uno de los métodos canónicos de composición para obras de arte más utilizados por toda clase de artistas a lo largo de la historia. Mencionemos a título de ejemplo algunas obras que, según numerosos estudios, son emblemáticas de la utilización de las proporciones áureas. Arquitectura. La Gran Pirámide de Keops, el Partenón, la tumba rupestre de Mira, el Templo de la Concordia de Agrigento, el Arco de Septimio Severo, la Gran Muralla China, la Puerta de la Muralla de Bagdad, San Pablo de Londres, el Castillo de Windsor, Santa María de las Flores de Florencia, palacios de la Plaza de la Concordia de París, la fachada de la Universidad de Salamanca, etc. En la pintura, el bautismo de Cristo de Piero,
de la Francesca, la Santa Cena y la Anunciación de Leonardo da Vinci, San Miguel abatiendo al demonio y la bella jardinera de Rafael, la creación de Miguel Ángel, los pastores de la Arcadia de Poussin, las meninas de Velázquez, Saturno devorando a sus hijos de Goya, Leda atómica de Dalí, etc. Escultura. Son legión las obras que guardan las proporciones áureas, ya que es precisamente en el cuerpo humano donde podemos descubrir el significado físico y metafísico del número de oro, tal y como lo expresa el aforismo de Heráclito y de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Numerosos trabajos a caballo entre el arte y la anatomía establecen que la divina proporción interviene en el canon ideal de la belleza humana, en particular de las dimensiones del rostro y de la mano. Quizás sea Vitruvio en su obra de arquitectura el que más explícitamente trata estas cuestiones en relación con proporciones, medidas ideales del cuerpo. Según Vitruvio, los escultores griegos habían estudiado con profundidad las proporciones del cuerpo humano al esculpir sus obras según las dimensiones áureas, como lo habían hecho los arquitectos en los templos y monumentos. Para Vitruvio, mientras los órganos sexuales dividen en dos mitades exactas el cuerpo humano, el ombligo divide al cuerpo de acuerdo con la sección áurea. No obstante, al nacer, el ombligo divide al niño exactamente en dos, y en el curso de la maduración, el ombligo se traslada al punto de la división áurea. La descripción que con todo detalle realiza Vitruvio es plasmada por la genialidad artística de Leonardo da Vinci en su diseño más conocido sobre la figura humana, El hombre de Vitruvio. La sección áurea es una razón que desde sus orígenes pitagóricos ha fascinado cultura tras cultura. A partir del Renacimiento se convirtió en una proporción muy utilizada por arquitectos, pintores, escultores, impresores y diseñadores, y en nuestra época las múltiples proporciones áureas presentes en el cuerpo humano influyeron sobre el arquitecto Le Corbusier en muchos de sus proyectos. Dubois encontró en Princeton en 1940 que la divina proporción presidía la longitud de los parágrafos de la Eneida de Virgilio, y Lendvai ha demostrado que Bela Bartók usó la razón áurea en sus composiciones. También ciertos estudios musicales, algunos publicados en revistas tan prestigiosas como American Scientist, han establecido el uso de la proporción de oro en algunas composiciones de Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy y Satie. Todo ello ha llevado a plantearse si los artistas han usado la divina proporción de forma consciente como una referencia para su trabajo creativo o inconscientemente, debido a la ubicuidad de esta razón en el mundo que lo rodea, que tal vez sea proporcionado por la razón áurea. Proporciones áureas en la pirámide de Keops. El área total de la pirámide y el área lateral se encuentran en proporción áurea, y también lo están el área lateral
y el área de la base. El área del cuadrado de la base es AB, es igual a lado por lado, que en este caso la pirámide es 230 por 230 igual a 52.900. Esa es la base de la pirámide, que mide 230 metros de lado. Para calcular el área de cada triángulo hay que conocer su altura. Ya que se conoce su base, que es 230, se forma un triángulo rectángulo con la altura de la pirámide, 146. La altura de cada triángulo H y la mitad de la base, 115. Se aplica el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a 115 al cuadrado más 146 al cuadrado es igual a 34.541, lo que la altura es igual a 185.852 metros. Muy bien. 146, bueno, 146 es la altura. Entonces, H es la longitud de la cara. Ahora sí, área del triángulo es igual a 230 por, o sea, la base por la altura 185.852 entre 2, lo que da 21.372.990.5 metros cuadrados. Área lateral es igual a 4 por 21.372.995, 85 millones de metros cuadrados. Y el área total, área de la base más área laterales, es igual a 230 al cuadrado más 85.000 igual a 13 millones o 13.839, etc. Por tanto, la relación entre las diferencias áreas será, aquí está AT entre AL, que es igual a 1.618, que es el número phi, y A1 entre AB es igual a 1.618, que es phi. Es decir, el número de oro ya aparece hace 4.500 años. Aquí en el libro se puede ver más a detalle esto que estoy mencionando. El perímetro del cuadrado de la base de la Gran Pirámide es sensiblemente igual a la circunferencia cuyo radio es la altura de la pirámide, y el cálculo de pi es igual a 3.1416. Bueno, 3.144654. O sea que 8 es igual a 2 pi raíz de phi, donde pi es igual a 4 entre raíz de phi igual a 4 entre raíz de 1.618, 4 entre 1.27 y lo que da 3.1446. La altura de la pirámide es de 146 metros y tiene por base un cuadrado de 230 metros de lado sobre el que se apoyan 4 triángulos equiláteros. Según los sacerdotes egipcios, las proporciones establecidas para la Gran Pirámide entre el lado de la base y la altura eran tales que el cuadrado construido sobre la altura vertical era exactamente igual al área de cada una de las caras triangulares, escribió Heródoto. Teorema de Pitágoras, x más 1 igual a x cuadrada, y luego x igual a el número phi. Ahora, la divina proporción también se encuentra en el Partenón de Atenas. La divina proporción aparece expresamente en el Partenón de las Razones. Aquí está la figura.
Ahora, la sección áurea en Leonardo da Vinci. No hay un testimonio directo del uso de la proporción áurea por Leonardo en ninguna de sus obras. Sin embargo, como el genio había ilustrado la divina proporción de Pacioli, muchos estudiosos de su obra estiman que aplicaba la proporción áurea como una especie de código secreto omnipresente en toda su obra, a base de puntos, líneas, cuadrados, rectángulos, curvas y otras referencias imaginarias presentes de manera subrepticia en sus imágenes, que apuntan a una de las frases más importantes de su Tratado de la Pintura: no lea mis principios quien no sea matemático. El retrato, y en particular el rostro de la Gioconda, se enmarcan en una sucesión de rectángulos áureos que determinan una espiral áurea asociada con los que los vincula. También en la última cena hace presencia la divina proporción. Ahora, vamos a ver lo que es el pentagrama místico y Pitágoro y su simbolismo. Buena parte de la geometría pitagórica en relación con los poliedros y la sección áurea tuvo que ver con el pentágono regular, la figura de la estrella de 5 puntas que se forma al trazar las 5 diagonales de una cara pentagonal de un dodecaedro regular, llamado pentágono estrellado, pentacle, pentalfa o pentagrama místico. Parece haber sido una especie de símbolo esotérico de identificación a modo de anagrama de la escuela pitagórica, según Jamlico en su obra Vida de Pitágoras. El pentagrama místico fue uno de los tópicos geométricos más importantes de la escuela pitagórica por sus bellísimas propiedades geométricas de las que nace su simbolismo místico. Además, puedo estar en la base del más importante hallazgo científico de los pitagóricos, el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables, una de las causas de la profunda crisis que arruinó a la cofradía pitagórica. Por estas razones, los pitagóricos estudiaron exhaustivamente la construcción y propiedades del pentagrama como se ve en la figura. Este se construye a base de 3 triángulos isósceles iguales, por eso se le llama también triple triángulo, que tienen los ángulos iguales dobles del ángulo desigual. Ese tipo de triángulo se construye en la proporción 4.10 de los elementos de Euclides, cuyo contenido también es de raíz pitagórica. En la siguiente proporción, la 4.11, se construye efectivamente el pentagrama a base de inscribir en un círculo un pentágono regular y trazar las diagonales, las cuales se forman sorprendente, se cortan determinando segmentos que están en proporción áurea, siendo el segmento mayor igual al lado del pentágono. En efecto, por razones de simetría, la diagonal es paralela al lado DC, de modo que DCHE es un paralelogramo. Por tanto,
EH es igual a DC igual a AB. Además, los triángulos Φ ABE y Φ HAB son semejantes, de modo que, según Euclides, EB entre BA es igual a AB entre BH. Y al ser AB igual a EH, resulta que EB entre EH es igual a EH entre HB igual al número Φ. Por otra parte, el triángulo isósceles ABG cumple una propiedad muy especial. Los lados iguales están en proporción áurea con el lado menor, ya que Φ es igual a EH entre HB igual a AB entre GB. A este triángulo que construye Euclides en la proposición cuarto punto 10 se le llama triángulo áureo. Tiene ángulos en la base de 72 grados y en el vértice de 36. O sea, todo triángulo áureo que tiene ángulos en la base de 72 grados y el vértice de 36, y al igual que el rectángulo áureo es autorreproductivo. Partiendo ahora del triángulo ABC, que pueden ver a la izquierda, la bisectriz del ángulo B corta a AC en D de forma áurea. El triángulo BCD, siendo semejante al original ABC, resulta ser un triángulo áureo. La bisectriz del ángulo C corta ABD en el punto E de forma áurea y el triángulo CDE resulta ser áureo. Este proceso, que es en otra forma del crecimiento gnomónico, es indefinido, con el que se obtiene una sucesión de triángulos áureos que convergen hacia el polo de una espiral logarítmica que pasa por los sucesivos vértices de los triángulos. El simbolismo del pentagrama místico no es privativo de la escuela pitagórica, como muestran las siguientes ilustraciones. Pitágoras debió de conocer en sus viajes de juventud la tradición mesopotámica y a su vez la doctrina pitagórica se transmitió a otros pueblos mediterráneos, como los judíos o los romanos. De hecho, el pentagrama místico fue un diagrama simbólico esencial del esoterismo geométrico de los pitagóricos, transmitido desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, y bajo la forma ideológica que adquirió en el Timeo de Platón, recogida por Vitruvio. Forma parte de dos tradiciones culturales importantes: los trazados de los arquitectos y las estrellas pentagonales del simbolismo mágico europeo, corriente subterráneas que emergen a la luz a través de la divina proporción de Pacioli, que con finalidad teológica racionaliza los arcanos del misticismo geométrico pitagórico, exhumando una ciencia geométrica en cuyas fuentes beberían León Battista Alberti, Alberto Durero y otros muchos artistas del Renacimiento. Las cofradías de construcciones, albañiles y artesanos medievales transmitieron en generación un ritual iniciático en el que la geometría pitagórica desempeñaba un papel preponderante, tanto que lo hallamos en la construcción de las grandes catedrales góticas, en las que podemos observar toda una enciclopedia gráfica en los trazados de los rosetones con el místico símbolo pitagórico que irradia luminosidad y magnificencia a través de los vitrales. Ejemplos bellísimos del pentagrama los encontramos en Notre Dame de París, en Saint-Ouen de Rouen
el magnífico rosetón norte de la Catedral de Amiens, en Santa Catalina de Estrasburgo, en la Abadía de Westminster, en la iglesia de Santa María de Lemo, etc. En España, uno de los más elegantes es el de la iglesia mudéjar de San Andrés de Calatayud, Zaragoza. El aspecto geométrico de la metafísica de los números introducidos por el pitagorismo en la filosofía de la estética aparece en multitud de signos lapidarios y se incorporó a la magia europea, en lo que se ha llamado magia gótica, que en sus técnicas y supersticiones adoptó muchas fórmulas pitagóricas obtenidas a través de la gnosis, el hermetismo y la cábala. El carácter geométrico del esoterismo de esta magia la distingue de sus homólogos de Asia, África y América. El pentagrama es la figura por excelencia que se emplea en los conjuros y que confiere al que sabe servirse de ella el conocimiento supremo, aunque mal empleado a propósito, sobre todo como pentagrama negro o maléfico, invertido con dos puntas para arriba, como la cabeza de un macho cabrío, puede desencadenar la furia de los demonios. El célebre mago Cornelio Agripa, 1486-1535, a quien Descartes estudió con interés, publicó un importante tratado de magia de oculta filosofía, que contiene un libro sobre la cábala de evidente influencia pitagórica. En su obra, donde aparece la famosa ilustración que presenta a un hombre inscrito en el pentagrama como símbolo del microcosmos, Agripa escribe: las ciencias matemáticas son parientes de la magia, porque todo cuanto puede existir en las fuerzas naturales esclavas no consiste más que en número y armonía. Siguiendo a Pitágoras, Agripa vincula el pentagrama con las virtudes del número 5, aclamándolo como símbolo de la felicidad y de la gracia, sello del Espíritu Santo y vínculo que todo lo enlaza. Paracelso, gran experto en talismanes y símbolos mágicos, reduce a dos todos los signos que obedecen los espíritus: el hexagrama o sello de Salomón, representación del macrocosmos, y el pentagrama, representación del microcosmos humanos, el signo más poderoso de todos. Paracelso aplica el pentagrama en una teoría armónica de la fisiología y considera que todo estado patológico se debe a la ruptura de la armonía interior. La leyenda del nigromante Fausto en relación con Mefistófeles, uno de los 7 príncipes de las tinieblas infernales, abunda en alusiones al pentagrama. El acervo popular alemán del siglo XVI atribuye al propio Fausto el tratado de conjuros mágicos Holzawans, Heisterwan, Cábala Nigra et Alba, que contiene un repertorio de diagramas de estrellas de 5 puntas que destila una geometría tan sabia como los símbolos lapidarios o los rosetones góticos. Goethe inmortalizará la leyenda de su excelsa obra Fausto, donde en la escena tercera de la primera parte aparece en el diálogo entre Fausto y Mefistófeles una alusión mágica al símbolo pitagórico. Mefistófeles: hay un pequeño obstáculo que me impide salir de aquí, y es una estrellita de 5 picos
que se atraviesa el umbral. Fausto, ¿te preocupa el pentagrama? Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3 y aquí nada más vamos a ver algunos símbolos que vienen aquí. Bueno, primeramente vamos a ver unos símbolos que vienen aquí, lo que es la proporción áurea. Vamos a ver, vienen aquí, ya con el libro, viene más detalle. Viene primeramente, vamos a ver, aquí la proporción, el rectángulo áureo, las pelas áureas. Bien, lo que es aquí demostración de la inconmensurabilidad de la sección áurea. Aquí viene la sección aritmética. Ok. Viene otra sección aquí, la espiral logarítmica vinculada a los rectángulos áureos. Gobierna el crecimiento armónico de muchas formas vegetales, flores y frutos y animales, conchas de moluscos, aquellas en las que la forma se mantiene invariante. Se trata de un crecimiento gimónico cuyo ejemplar visual más representativo es la concha del Nautilis. Aquí viene una gran edición en castellano del libro de La Divina Proporción de Lucas Pacioli. Dice, la brillante edición de Buenos Aires, 1949, del doctor Aldo Mieli, de La Divina Proporción, publicada en la editorial Losada, es de gran valor por su fidelidad al original, por sus notas, por sus ilustraciones y por su introducción científica e histórica. El bellísimo soneto del ilustre poeta gaditano Rafael Alberti, 1902-1999, sobre Divina Proporción, cierra con broche de oro lírico el premio de la obra en la mencionada edición. A la Divina Proporción, aquí está. Dice, a ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro. Luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti divina proporción de oro. Rafael Alberti, 1946. Y aquí también viene lo que es la divina proporción y los atributos de la divinidad según Lucas Pacioli. Aquí viene veneración por el dodecaedro. Aquí viene lo que es el triángulo, la pirámide, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y el dodecaedro. Aquí vienen las proporciones áureas. Y luego aquí en el pentagrama místico vienen también unas figuras importantes como el pentagrama místico pitagórico en los setones góticos en la iglesia de San María de Lemego, Alemania, a la derecha iglesia Mudéjar de San Andrés en Calatayud, Zaragoza. Viene también lo que es la simbología mágica del pentagrama pitagórico, el macho cabrío que desencadena la furia de los demonios
por torcida utilización del pentagrama, y El hombre microcosmos de Agripa de Nettesheim, que se adapta perfectamente a las proporciones áureas de la estrella pentagonal inscrita en la armonía de los círculos cósmicos, y maniqueos, cátaros, albigenses, badeses, templarios, masones y rosacruces utilizaron la simbología pitagórica como emblema del conocimiento de conjuros ocultistas, de llamada a los poderes buenos o maléficos. En las ilustraciones Máscara de Hermes, siglo I a.C., el pentagrama flamígero de una logia masónica, símbolo utilizado a modo pitagórico como elemento de reconocimiento entre los iniciados. Bueno, esas son las figuras que vienen aquí en el capítulo 3. Entonces, hoy estamos con el libro de La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción, el taller del artista. Estamos con grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.